Muy bienvenidos a todos a esta actividad de difusión de las carreras de Química y de Farmacia de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica. Hoy tenemos esta actividad en particular que se llama Entrevista a un científico, donde un grupo de estudiantes de diferentes colegios participó postulando para poder entrevistar a nuestro director de escuela, el doctor Mario Faúndez. Para comenzar, el doctor Mario Faúndez va a hacer una pequeña presentación y en particular voy a presentarlo a él. El doctor Mario Faúndez es académico y él es químico farmacéutico y doctor en farmacología de la Universidad de Chile. Desarrolló su investigación en el efecto de los fármacos de uso común sobre la efectividad de fármacos antineoplásicos, utilizando modelos 2D y 3D de cultivos de células cancerosas, con el objetivo de encontrar fármacos capaces de optimizar los tratamientos existentes. El doctor Faúndez en el 2008 se incorporó a la Universidad Católica en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química y de Farmacia, realizando docencia de pregrado y posgrado en farmacología y toxicología, y participando en la dirección de 15 tesis. En la facultad se ha desempeñado como subdirector académico entre los años 2010 y 2012 y como miembro del comité curricular hasta el 2021. En el 2017 recibió el Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente PRED. Profesor Mario Faúndez es profesor asociado de nuestra facultad y a continuación va a presentar nuestra escuela. Muchas gracias, Francisca. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Qué alegría poder compartir estos instantes con ustedes. Bienvenidos. Esto es extremadamente importante para nosotros, poder dar a conocer a ustedes nuestra escuela, nuestro quehacer, nuestros ideales también, por qué no decirlo. Así que, ¿qué quieren que le diga? Un día súper importante para nosotros. Entonces, para partir, les muestro una fotografía de una parte de la facultad, de un edificio relativamente nuevo, que alberga laboratorios para docencia, donde los alumnos pueden realizar sus actividades prácticas. Un edificio sumamente moderno, de más allá de 5 años, creo yo, equipado con todas las normas de seguridad internacionales, y realmente es un agrado poder trabajar y realizar prácticos en esta zona, abocado justamente a la parte más química. Y no sé si se alcanza a ver ahí abajo, donde les estoy mostrando con la flechita, hay una tabla periódica interactiva, donde uno puede ahí estudiar los átomos en cada uno de sus detalles de forma sumamente entretenida y didáctica. Así que eso es un lujo que tenemos acá en la facultad. ¿Sí? Primero que nada, hacer un muy breve comentario sobre las vías de ingresos a nuestra facultad y a nuestra escuela y a esta carrera, que son las clásicas, ¿no? Se puede entrar vía PTU ahora, ¿no? Admisión centralizada. Hay una admisión especial y complementaria que abarca 3 grandes vías, que es alumnos que hayan cursado su enseñanza media o su equivalente, ¿cierto?, en el extranjero. Hay cupos para los proyectos Explora y también para becas de excelencia académica y para el programa PASE. Evidentemente los detalles los pueden revisar en admisión y registros. Ahí está el link que se los dejo para que puedan ver los detalles de cada una de este tipo de vías de admisión. Y lo otro es la directa por equidad, que son propias del UC, que tenemos una vía de admisión para estudiantes con necesidades especiales, PIANE. Hay cupos para temas interculturales, ¿cierto? Y también hay un programa de talento e inclusión que son distintas vías. Hay incluso vías deportivas, también vías para poder entrar a estudiar acá a la UCE. Así que los invito a revisar este link donde aparece en detalle, digamos, todo este tipo de vías de ingreso. ¡Pum! Ahí. También existen, una vez dentro ya en la universidad, bastantes mecanismos de apoyo a los estudiantes de la facultad, ¿sí? Porque es importante sentir, ¿cierto?, el paso de la enseñanza media a la enseñanza superior. No es un tema menor. Yo recuerdo, digamos, cuando me tocó experimentar eso, y fuerte, digamos, el cambio es
es a veces sustancial y nunca está de más tener herramientas de apoyo para los estudiantes. Por ejemplo, nosotros disponemos de un test de diagnóstico de conocimientos básicos en química que se realiza más o menos en enero, o a principios de enero, digamos, son rápidamente evaluados, es voluntario por supuesto, y en función de esos resultados los alumnos pueden tener cursos de nivelación académica durante el verano antes de entrar a, oficialmente, digamos, a los primeros cursos de la universidad. Es una nivelación previa. Incluso al inicio ya de la carrera, los primeros semestres o incluso el primer y segundo año, hay programas de tutorías de nivelación en cursos de química. Existe un programa de apoyo a la persistencia, a PAPER, que es durante el primer año, que está organizado por tutores que los van a ayudar eventualmente con las dificultades o dudas que puedan tener durante el transcurso del primer o segundo semestre. Y el programa CARA, que es un programa propio también de la universidad y es de apoyo al rendimiento académico, que son cursos de apoyo al rendimiento académico donde los alumnos pueden específicamente tener como reforzamiento, si se puede llamar así, de cursos sumamente identificados dentro de la malla curricular. ¿Sí? Entonces ahí la invitación es a revisar ese link de admisión y registro, donde pueden encontrar toda la información que precisen en ese sentido. Ahora sí, pasamos ya de lleno a la facultad y a la carrera. Así que tenemos otra vista de otra zona de la facultad, donde esta es una zona más entretenida, si se puede llamar así. Aquí los chicos se juntan bueno, cuando se podía, ¿no? Antes de la pandemia, a almorzar, a trabajar, a realizar trabajo. Incluso muchas veces uno pasa por ahí, los chicos lo llaman porque tienen dudas y cosas, y podemos conversar respecto de temas variados, me ha tocado hablar desde química o farmacología, que es la disciplina que yo enseño, hasta de cosas de filosofía o de actualidad política, es sumamente entretenido. Entonces, en ese contexto aparece dentro de la facultad la carrera de Química y Farmacia, de la cual desde hace un par de semanas nomás me ha tocado ser el director de la escuela, y contarle algunas cositas. Primero, una pequeña descripción de nuestra escuela. Somos aproximadamente casi 20 académicos, 18, pero se piensa que podrían llegar un poco más, así que prontamente llegaríamos a los 20. Y la formación que tenemos todos nosotros es dentro de la ciencia farmacéutica es disímil, pero abarca todo el espectro de todas las disciplinas que vamos a hablar más adelante: farmacología, toxicología, la parte tecnológica de cómo se elaboran propiamente los medicamentos, hasta llegar a una forma farmacéutica que alguien se la puede consumir, ¿cierto? Y imagínense, alrededor de 550 estudiantes de química y farmacia. Estamos en pleno San Joaquín y tenemos más o menos 12 laboratorios de investigación. En el primer piso tenemos una planta de simulación farmacéutica que como bien dice su nombre, simula, ¿cierto? Más o menos cómo se producen fármacos o medicamentos, perdón, a gran escala en la industria. Y actualmente se están titulando cerca de 70 o 80 químicos farmacéuticos nuevos cada año. Nuestra misión, que yo creo que es una cosa sumamente importante, es cultivar de la forma más rigurosamente posible y más creativa, o sea, crear nuevo conocimiento en las ciencias farmacéuticas y así contribuir, por supuesto, a formar químicos farmacéuticos de excelencia y ponerlo al servicio, por supuesto, del país y de la sociedad. Y nuestra visión al futuro, digamos, es poder ser un referente latinoamericano tanto en la formación de estudiantes como en la creación de nuevos conocimientos asociados a la ciencia farmacéutica. En cuanto al perfil de egreso, lo copié acá en esta diapositiva. El perfil de egreso es lo que describe el profesional que nosotros queremos formar, ¿cierto? Es como la definición de un perfil. Y el químico farmacéutico de nuestra casa de estudios, dada su sólida y rigurosa formación disciplinar y práctica, como se define ahí, es el profesional de salud cuya mejor definición es ser experto en medicamentos. Algo que distingue a un químico farmacéutico, que su centro de estudio y su centro de conocimiento es el medicamento. Por lo tanto,
está capacitado para informar, para asesorar a la comunidad, y no solamente a la comunidad, ¿no es cierto?, también a otros profesionales de la salud, a instituciones importantes, qué sé yo, ISP, Ministerio de Salud, etcétera, de el uso racional y ético de los medicamentos, y por supuesto así fomentar la mejor calidad de vida y de la misma forma, y ya sea directo o indirectamente, participar en políticas de salud pública, ¿cierto? Esta es nuestra malla. Ustedes se dan cuenta, es una carrera que tiene 10 semestres, o sea, son 5 años de estudios, que se caracteriza porque va desde cursos, eh, no quiero decir básicos, cursos cimentales, ¿cierto? Que van a cimentar el conocimiento ulterior, cursos de química general, cursos de química orgánica, de física para ciencias, matemáticas, ¿cierto? Precálculo y cálculo, después ya para ir viendo una mirada más hacia la parte más biológica, ¿se dan cuenta? Empezamos con cursos de química orgánica, botánica, biología, y de a poco vamos entrando a la parte más farmacéutica y entramos a cursos como bioquímica, fisiopatología, farmacoquímica, farmacología, etcétera, etcétera, hasta finalmente llegar a una parte mucho más profesionalizante de la carrera, donde tenemos cursos de farmacia clínica, un internado clínico, farmacia privada, legislación, etcétera. ¿Sí? Entonces, como ustedes se pueden ir dando cuenta, la malla va avanzando desde un conocimiento básico, sólido, que nos va a cimentar una zona más bien intermedia, donde ya estamos dando una mirada un poco más científico, profesional hacia el mundo de los medicamentos, y finalmente ya una parte ya mucho más relacionada con el quehacer profesional que posteriormente van a tener. Estos cursos que están señalados en otro color, yo no voy a decir el color que es porque yo soy daltónico, así que se van a reír de mí, pero la universidad contempla un programa de formación general donde la idea es que los alumnos puedan complementar su formación disciplinar, su formación que es más asociada a su carrera, con otros temas que ayudan a su desempeño y a su cultura general, que yo encuentro que es fantástico que exista y es una característica de la Universidad Católica. Estos electivos en otra disciplina, que es súper específico, que dice que es otra disciplina, el alumno puede tomar cursos de literatura, de música, de otras lenguas. La idea es que no esté muy relacionado con la química y farmacia. ¿Se fijan? Entonces, con eso complementa su formación integral como persona culta, digamos, y lista, y más moderna, digamos, para entrar a un mundo tan complejo como el que nos espera de aquí a 5 o 6 años más. También contempla la realización de dos prácticas, una práctica en farmacia privada o comunitaria, que es la clásica farmacia que uno conoce, ¿cierto? Y ya pueden ser farmacias de cadena o farmacias privadas simples, digamos, donde tienen que cumplir aproximadamente 180 horas de presencia, que tiene 180 horas son más o menos, si uno piensa en 44 o 45 horas semanales de trabajo, es un mes completo en jornada completa, ¿sí? Donde ahí se va a embeber, ¿cierto?, de las características de la dispensación de medicamentos, de conocer más respecto de las diferentes marcas, distintas presentaciones, el manejo mismo de una oficina de farmacia, que es muy importante. Y la segunda práctica tiene que ver con otra área de profesionales de desempeño que vamos a hablar en un par de segundos más, pero que la puede realizar, por ejemplo, en un laboratorio de producción farmacéutica, en un recetario magistral, en, eh, en clínicas, la condición necesaria es que sea en otra área que no sea una farmacia clásica como la que uno conoce, ¿cierto?, en todas partes, con lo más común. Entonces, aquí hay un pequeño collage, ¿cierto? Un popurrí de las distintas instancias o lugares donde se puede desempeñar un químico farmacéutico. Hay más, por lo demás. Pero ¿qué podemos ver acá? Por ejemplo, el laboratorio de producción farmacéutica o un laboratorio farmacéutico que van desde los más renombrados en el último tiempo, ¿cierto? Estos que están produciendo vacunas contra el coronavirus. Recordemos que una vacuna es un producto farmacéutico, es un fármaco.
es un medicamento. Y por lo tanto, durante el proceso de producción, control de calidad y todos los pasos que tiene que seguir un compuesto químico, desde que se recibe como una materia prima hasta que salga al consumo humano en los blisters que ustedes conocen, ¿cierto? En las cajitas esas que tienen con un papel de aluminio atrás y uno los saca y se los consume, está presente en todo momento un químico farmacéutico. Lo mismo en la oficina de farmacia, como les he comentado, ya sea una farmacia privada o una farmacia hospitalaria, donde ahí cambia sutilmente, ¿cierto? Los medicamentos muchas veces ahí se entregan más como a granel. No sé si han tenido la oportunidad de ver tal vez en alguna serie, cuando le llevan medicamentos a un paciente que está hospitalizado, se lo entregan como unos vasitos plásticos, ¿cierto? No llegan con la caja de medicamentos, y toda esa fragmentación y distribución de fármacos se hace centralizada en la farmacia del hospital y está a cargo de un químico farmacéutico. También les comentaba su injerencia en políticas públicas, por ejemplo en el ISP. Actualmente el director del ISP es un químico farmacéutico. Y también, por ejemplo, el desempeño en farmacia clínica, ¿no? En los últimos 10 años creo que ha crecido mucho la presencia de farmacéuticos clínicos que codo a codo con el equipo de salud ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes desde el punto de vista de su terapéutica, o sea, desde el uso de los medicamentos que se usan para tratar determinadas patologías. Hay unos datos que siempre son interesantes, ¿cierto? Los puntajes de corte de los últimos 3 años para nuestra carrera ha ido creciendo, ¿cierto? Desde 2019, 693, 694 hasta 700. Se ofrecen más o menos 70, 75 vacantes si suman los ingresos especiales. Y aquí está la ponderación de requisitos, ¿cierto? Nota de enseñanza medio un 20%, el ranking 20%, prueba de comprensión lectora 10%, 35 matemáticas y de ciencias un 15%. Y les quería aprovechar de presentar mi laboratorio. Como yo les comentaba, como comentó la Francisca al principio, yo tengo un doctorado en farmacología, por lo tanto me dedico a la farmacología propiamente tal. A mi cargo está el laboratorio de farmacología y toxicología molecular. Aquí les quería presentar más o menos qué cosas son las que hacemos. Aquí nosotros estamos trabajando, esta es una parte de una célula, esta es una membrana plasmática, y esto es una proteína, un complejo proteico que se ubica dentro de esta célula, cuya función es producir esta sustancia que está ahí, que se llama anión superóxido, que nos ayuda a defendernos contra las distintas enfermedades. Por ejemplo, un glóbulo blanco se activa cuando hay, qué sé yo, un virus, un hongo, una bacteria, y se activa toda esta maquinaria que ustedes ven acá, que es altamente compleja, un montón de cosas distintas, y transforma el oxígeno en esta molécula altamente reactiva que se llama anión superóxido, y produce estos agentes que con eso puede matar, digamos, literalmente a hongos, virus, bacterias y cualquier otro tipo de microorganismo que quiera enfermarnos, ¿sí? Y nosotros desarrollamos en el laboratorio una metodología que permite evaluar la actividad de este complejo. Nosotros agregando una sustancia que está acá, que se llama PGR, que cuando es atacada por esta molécula se blanquea, era rojita, así, pum, pum, y después se vuelve transparente. Nosotros podemos medir cuánto de esto se está produciendo y, como ustedes ven, al blanquearse podemos medir cuánto anión superóxido es lo que se está generando. Ahora, ¿por qué esto es útil? ¿Y cuál es el norte? El norte más importante es que algunas enfermedades se producen porque este sistema está funcionando más allá de la cuenta, está descontrolado, y un fármaco, evidentemente, lo que podría hacer sería bloquear este sistema, ¿cierto? Por lo tanto, al tener cómo medirlo, nosotros podemos ver el efecto del fármaco. Entonces, lo que se creó acá fue un modelo farmacológico en un sistema celular para medir efectos de distintos agentes terapéuticos. Y lo otro que nosotros hemos estado haciendo en el último tiempo es trabajar en cáncer, probablemente tal, trabajo mucho en cáncer, y cuando uno trabaja con enfermedad tiene que tener un modelo.
cuando uno trabaja en ciencia, en lo que sea, uno tiene que tener un modelo. Un modelo significa un sistema, ¿cierto? Donde yo voy a ensayar a priori mis fármacos antes de pasar a paciente, por supuesto, ¿no? Imagínense, todos los medicamentos antes de que lleguen al mercado, antes que lleguen al uso en pacientes, tienen que pasar por una serie de pruebas, tanto in vitro, o sea, en el laboratorio, en vidrio, después en sistemas más complejos y después llegan a los estudios en humanos. Entonces nosotros estamos bien al principio de la cadena de descubrimiento, si se puede llamar así, y nosotros trabajamos con dos sistemas o modelos que son en cáncer células que se llaman 2D, o sea que crecen en un solo plano. Cada una de esas cosas que ustedes ven ahí son células. Estas son células HepG2 de hígado humano. Y es un sistema bastante simple, digamos, están las células como lisas. Pero eventualmente nosotros podemos hacer un pasito más y dar un modelo más complejo y se genera una metodología para que estas células crezcan formando un tumor. Entonces, cada uno de esos globulitos amarillos que ustedes ven ahí es una célula de estas que se agruparon como una gran pelota, digamos, pero que se comporta en 3 dimensiones y eso nos da un modelo más real de lo que es un tumor que es lo que tenemos en un modelo 2D. Muchas veces las cosas que vemos en 2D son distintas a las cosas que vemos en 3D. Así que con estos modelos nosotros trabajamos y nos tratamos de entretener lo más posible y ojalá poder hacer algún aporte hacia la ciencia y el conocimiento en general. Eso, ahí lamentablemente así están las bancas hoy, producto de la pandemia, pero esperamos que ya en los pocos meses esto rebose de alegría y esté lleno de gente y podamos volver a vernos las caras prontamente. Así que quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. A continuación voy a presentar a un grupo de 5 estudiantes de diferentes colegios que van a participar hoy día entrevistando al doctor Mario Faúndez. Nos acompañan hoy Antonia Durán, le vamos a ir pidiendo que vayan prendiendo sus cámaras. Antonia Durán, de tercero medio del Colegio Yaona de Gran Avenida. También Hola, Antonia. saludamos a Antonia. Está Yasna Ferguson, que está en segundo medio del Liceo 7. Ahí está Yasna. También nos acompaña Rocío Astudillo, ella está en tercero medio en el Colegio Adventista de Angol. También nos acompaña Sofía Bauman, que está también en tercero medio del Colegio Santa Úrsula. Saluden a Sofía. Sofía. Está ahí con mascarilla. Está con su profesora. También nos acompaña Isidora Belén Ramer, que está en tercero medio también del Colegio Particular Montessori de Talca. Así que muy bienvenidas a todas y ustedes saben cuál es el orden de las preguntas para que prendan su micrófono y comiencen a entrevistar al doctor Mario Faúndez. ¿Antonia? ¿Comenzamos nomás? Sí. Bueno, mi pregunta para el doctor era ¿cómo fue entrar a la carrera de la vida universitaria en la carrera de química y farmacia? ¿Qué tan difícil fue como el adaptarse después de cuarto medio, la preparación previa para entrar a la carrera, etcétera? Mira, aquí fueron hartas cosas, ¿eh? Porque yo estoy en un colegio de puros hombres, entonces ya entrar a un régimen mixto era súper novedoso. Y son ambientes, en los colegios son súper resguardados. No sé, está como súper cómodo, tienes tu sala, incluso tienes tu puesto. Si todos tienen un puesto en la sala, entonces ya llega a la universidad y uno se sienta donde hay espacio nomás. Te fijas, ya esa deconvolución de la estructura tan rígida también te invita a ser mucho más responsable de lo que tú vas a hacer dentro de la universidad. Te fijas, muchas veces tú tienes la opción de ir a una clase, en cambio en el colegio te pasan listas, ¿cierto? Tienes que estar presente. Entonces ese paso es una invitación a crecer, sin lugar a dudas, a ser más responsable y descubrir cosas súper interesantes. Por ejemplo, yo tendí, digamos, a irme hacia el área química, si se puede llamar así, porque tenía cierto grado de facilidad en el colegio en química y me sentía súper capo, si sabía química, ¿ah? Y ustedes saben que es algo bien árido, entonces
Yo equilibraba las ecuaciones súper rápido y dije, aquí está, soy lo máximo. Y llegué a la universidad y te di cuenta que no se veía nada. O sea, en la primera clase me hablaron en otro idioma y dije, ¿qué voy a hacer? Pero eso también invita a estudiar más, con más ganas, a descubrir que esto es mucho más lindo de lo que tú te imaginabas y no, una maravilla, de verdad. Seguimos con Yasna. Hola, mucho gusto. Hola, hola, Yasna. Quería preguntarle cuál fue su interés para estudiar este tema. Mira, como recién decía, dentro de la parte química uno puede ver como un horizonte de muchas cosas, ¿no? Hace poco hubo una, sí, una campaña, se puede llamar acá, porque se celebró el año de la química, hace un par de años atrás, y todo es química. Si te das cuenta, la química está puesta en todas partes. Y dentro de la química, me dio mucho la atención la energía que tiene un medicamento. Imagínate que una molécula así pequeñita es capaz de salvar una vida, es capaz de modificar una función fisiológica súper tangible, o sea, no sé, tú le das un medicamento muy pequeño a un paciente, a una persona, y puedes sentir que el corazón se le acelera o que se le atan las pupilas. Ese poder intrínseco que tiene el medicamento en cuanto a cambiar una función fisiológica, a mí me fascinó. Y dije, no, para allá tengo aquí. Y por eso la farmacología, digamos, dentro de todas las áreas de la farmacia, la farmacología fue lo que más me atrajo. Rocío. Hola, mi Hola, Rocío. pregunta, ¿qué le motivó a estudiar su carrera? Mira, primero la fascinación que yo les hablaba recién, y otro gran pilar en motivar a estudiar es que tú sientes que con darte este gusto de estudiar algo que a ti te gusta y te apasiona, tú puedes ayudar a otros. ¿Te fijas? Tú puedes hacer un bien. O sea, es como un win and win, como se dice. Porque tú haces y estudias lo que tú quieres y al mismo tiempo puedes ayudar a otras personas. Entonces eso es una motivación gigante. Sofía. Bueno, primero que todo, mucho gusto, doctor. Igual, Sofía. Yo le tengo, o sea, las preguntas que voy a hacer no son tanto de su vida personal y de su experiencia, sino que son preguntas un poco más concretas. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se calculan las distintas dosis de distintos fármacos? ¿Cómo saber cuánto hay que darle a cada persona o animal o lo que sea? ¡Wow! Tremenda pregunta. Por lo siguiente, porque mira, yo te contaba recién que yo trabajo en un laboratorio donde tengo mis células. Y supongamos que yo estaba haciendo un estudio con el paracetamol, estoy inventando, ¿no? Se me ocurrió diseñar una molécula y le puse paracetamol, ya. Y lo probé en células y funcionó. Después, ¿qué hago? Y funcionó a cierta concentración, te fijas, cierta cantidad de paracetamol. Bueno, hago un modelo más complejo, hago mi paracetamol y lo estudio, no sé, eh, en un modelo animal, digamos. Te fijas, en un modelo in vivo. Ya, y funciona súper bien. ¿Cómo paso de ahí a humanos? ¿Te fijas? Entonces, muchas veces no es ensayo y error, pero sí hay un sistema dentro de las ciencias farmacéuticas que se llama farmacocinética, que puede relacionar la concentración plasmática con el efecto terapéutico. Entonces, tú en algún momento de la concentración plasmática, de la concentración en la sangre, vas a ver el efecto y ahí defines la dosis. ¿Me fijas? Entonces, hay un momento en que tú vas a detectar el fármaco en la sangre, pero no va a tener ningún efecto. Pero va a haber un punto en que superas ese umbral y empiezan a manifestarse los efectos del medicamento y ahí más o menos uno empieza a definir el rango de dosis que uno puede probar en pacientes. ¿Sí? Seguimos con Isidora. Hola, buenas tardes. Mi nombre ¿Qué es tal? Isidora Kramer. Al igual que Sofía, yo voy a hacer preguntas más técnicas. Quería preguntarle si es que usted cree posible el desarrollo de medicamentos sin efectos secundarios. Buena pregunta también. A ver,
Sí, no. No quiero parecer así como parezco político así con ese tipo de respuesta. No, mira, es muy difícil. Esa es la verdad. ¿Por qué? Todo medicamento puede ejercer su efecto porque interactúa con una biomolécula que se llama receptor. ¿Ya? Y por ejemplo, supongamos que una persona tiene un problema cardíaco. El ideal, ¿cierto?, es que los receptores que nosotros vamos a modular de alguna forma estén en el corazón, ¿cierto? Pero ojalá estén solamente en el corazón. ¿Pero qué nos dice la fisiología? Que esos receptores sí están en el corazón, por lo tanto podemos tener un efecto farmacológico importante, pero también está en los vasos sanguíneos, también está en el cerebro, también está en el intestino. Entonces el fármaco sí o sí va a tener efecto en los otros órganos. Uno puede manipular hasta cierto punto con la estructura química, cierto grado de selectividad, o sea que ojalá funcione solamente en el corazón y menos en los otros, por lo tanto tú aminoras los efectos secundarios pero no los anulas. ¿Sí? Es muy difícil. En algunos casos uno podría llegar a subtipos de receptores que sí los hay, pero normalmente la gran mayoría de los targets farmacológicos están distribuidos en todo el organismo, entonces tú vas a tener efectos más bien en todo el sistema. Los puedes de alguna forma encajonar, si se puede llamar así, pero no es tan simple. ¿Antonia? Bueno, mi siguiente pregunta para el doctor sería que ¿cómo calificaría usted la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Católica? Yo le pongo un 7. Un 7 con estrellitas, ¿cierto? Porque lo que yo te decía, es súper importante que se vea un avance curricular a medida que uno va pasando etapas, ¿cierto? Uno que va avanzando en la carrera. Entonces va desde una cosa súper básica hasta cosas un poquito más complejas en cuanto a la incorporación de fenómenos farmacológicos y farmacoterapéuticos en general, hasta llegar incluso a la clínica misma. Entonces es un avance sumamente secuencial que está articulado, por supuesto, entre los distintos ramos, y yo encuentro que es un tremendo plus que existan estos otros cursos de formación general que nos dan una visión más amplia del mundo en el cual nos vamos a encontrar. Tal vez no lo mencioné anteriormente, pero hay cursos de filosofía antropológica, hay cursos teológicos que de alguna forma nos invitan a dar una mirada más en cuanto al ser humano, ¿cierto? En tanto ser pensante y sintiente dentro de una sociedad. ¿Te fijas? Entonces eso dentro de la formación universitaria que viene de universal es sumamente importante. Así que Ahora, sí. ahora hago preguntas un poco más con la carrera. ¿Qué es la bioquímica y las biomoléculas? Ya, la bioquímica es una disciplina, de hecho también existe como carrera, existe la carrera de bioquímica. Es una disciplina que estudia, como dice su nombre, la química de la vida. Nosotros, dentro de nuestras células, actualmente están ocurriendo miles de reacciones químicas. Ciertas moléculas se están transformando en otras y eso se libera energía, absorben energía, cambian de conformación y todos esos procesos que permiten que la célula funcione son reacciones químicas. Entonces la ciencia, la disciplina que estudia eso se llama bioquímica. ¿Ya? Ahora, dentro de todas estas reacciones, hay reacciones de descomposición, reacciones de comunicación, si se puede llamar así, pero también hay reacciones de síntesis. Por ejemplo, nosotros somos capaces de sintetizar dentro de la célula moléculas tan conocidas como el ADN, ¿sí? Moléculas tan conocidas como las proteínas, los RNA mensajeros. A todos les suenan esas moléculas, ¿cierto? Esas son las biomoléculas, son moléculas que son creadas desde la vida. ¿Te fijas? La misma célula es capaz de crear la membrana plasmática, ¿sí? Eso se conocen como biomoléculas, o moléculas que están relacionadas con la vida, ¿sí? ¿Rocío? Super. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron sus principales dificultades como estudiante en esta carrera? Ya.
Bueno, primero pasar de la estructura rígida, como te decía, un colegio súper tradicional, a un poco más de libertades, ¿te fijas? Eso es, hay que tomárselo súper en serio, es una responsabilidad importante. Y más que más como dificultades en sí, yo te podría decir que, mira, la carrera ofrece varias salidas. O sea, no me refiero a salidas como especialidades, sino que ofrece varios áreas de trabajo, ¿sí? Donde se puede distinguir, por ejemplo, un área farmacológica propiamente tal, un área más tecnológica, que es hacer el medicamento. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía recién, dime que no es lindo tener o diseñar una molécula y ver que funcione y que no sé, porque sirve para desinflamar algo. Yo eso lo encuentro fascinante. Pero que esa molécula tú la puedas incorporar dentro de una matriz, en una cápsula, recubrirla, para que el medicamento llegue a una cantidad exacta en la sangre. ¿Te fijas? Eso también es precioso. ¿Te fijas? Entonces, desde un punto de vista de la dificultad, más que una dificultad teórica o de conocimiento, porque eso uno lo soslaya esforzándose, ¿cierto? Estudiando un poco más, a veces las cosas que uno descubre son tan lindas que tú no hay por dónde elegir. Y eso me pasó a mí. Yo voy a hacer una confesión. Yo mis primeros años en la universidad fui ayudante físico-química, que son como los cursos intermedios, digamos, pero intermedios básicos, que es una ciencia súper árida, con ecuaciones diferenciales, y me gustaba mucho porque tenía que ver un poco con la filosofía y la mecánica cuántica y cosas así. ¿Te fijas? Y después yo pensé que me iba a quedar ahí, que ese para allá iba a mi norte, y después ya se fue abriendo otras puertas y se fue hacia la parte más farmacológica, pero insisto, los componentes son tan entretenidos que una dificultad puede ser elegir bien cuál de todas las áreas a las que tú quieres dedicarte a posteriori. Sofía. Bueno, mi segunda pregunta es, no sé si usted sabe, pero ¿cuál vendría siendo el efecto adverso más común en los fármacos? O sea, de los fármacos en las personas. Sí, pero eso de los efectos adversos es un tips, un área, digamos, de conocimiento que lo analiza una rama que se llama la farmacología clínica, que también es sumamente interesante, ¿sí? Y el efecto adverso más común que yo he podido observar en los distintos pacientes son problemas gastrointestinales cuando evidentemente los medicamentos son administrados por vía oral, ¿sí? Y lo más común son un poquito de náuseas, tal vez a veces vómitos, pero no pasa eso, un poquito de acidez tal vez, pero normalmente no pasa eso. Pero eso es como lo más común, a veces un poquito de rash cutáneo que se llama, una leve alergia, pero en normas generales yo diría que eso es lo más común. Por suerte no es grave, ¿te fijas? Isidora. Quería preguntarle, siendo el Alzheimer una de las principales causas de defunción en el mundo, ¿cierto? Y conociendo la complejidad también de esta enfermedad degenerativa que actualmente no tiene un tratamiento curativo específico, ¿considera factible el desarrollo de un fármaco para modificar, detener o prevenir el avance neurobiológico del Alzheimer? Sí, mira, actualmente todos los fármacos autorizados para el tratamiento de Alzheimer son paliativos, que se llaman. O sea, lo que hacen de alguna forma es aminorar los síntomas o prevenir el avance de la patología, que va en el fondo en el sentido de lo que tú mencionas. Y hay distintos tipos. Hay unos en forma específica que se llaman inhibidores de acetilcolinesterasa, como el donepezil, ¿cierto? Que cambió de alguna forma el juego. Y en el último tiempo han aparecido fármacos que, incluso con efectos antioxidantes, se sabe que, por ejemplo, la acumulación de hierro, que lleva específicamente a una oxidación de una proteína que se llama la proteína tau, está relacionada con la formación de estos beta-amiloides y la generación de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el consumo de algunos antioxidantes se ve recomendado para ir frenando también el avance de la patología, junto con otras terapias que son sumamente interesantes, que son algunos ejercicios mentales, digamos, hacer puzzles, hacer ejercicios de memoria desde temprana edad, mantenerse activo intelectualmente, que de alguna forma también nos protege de la enfermedad.
Ahora, como tú dices, es una enfermedad neurodegenerativa, lo que significa que las neuronas se mueren, ¿sí? Y por muerte de estas neuronas se van generando los síntomas. Y el problema es que las neuronas son técnicamente, digamos, son células terminalmente diferenciadas, o sea, después ya no pueden dividirse, o sea, se mueren y se mueren, tú las pierdes, ¿no? Es difícil recuperar. Por lo tanto, tener una recuperación de la patología es biológicamente imposible, digamos. Lo que sí se puede hacer es, o por lo menos con lo que conocemos hoy, lo que sí se puede hacer es frenar el avance, y todos los medicamentos que se han patentado en los últimos 5 o 10 años contra Alzheimer van en ese sentido. Antonia. Bueno, me gustaría preguntarle al doctor que cuál fue como el motivo real como por irse por esta carrera y no otra, teniendo como varias opciones dentro del área de las ciencias o como de la medicina, por así decirlo. ¿Cuál fue el motivo por el cual se fue a química y farmacia? Mira, el principal motivo porque uno lo evalúa, ¿cierto? Fue como yo creo que han escuchado ustedes el dicho ya con puntaje en mano, uno, uno como que decide, ¿cierto? Y me opté por química y farmacia, pudiendo optar a varias alternativas, digamos. Fundamentalmente porque me ofrecía, bueno, uno ve las mallas, ve las cosas, me ofrecía justamente un abanico súper amplio de cosas. Química, química orgánica, que me gustaba mucho por lo demás, química analítica, después la parte de fisiología, fisiopatología, entonces se veían muchas disciplinas y esa variedad de conocimiento y cosas fue lo que terminó por hacerme decidir, digamos, Yasna. en mi caso particular. ¿Cómo funcionan los sistemas de los organismos y cómo se presenta en química estos procesos? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo funcionan los sistemas de los organismos y cómo se representa en química estos procesos? Ah, mira qué linda pregunta. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del terremoto? ¿Sí? Eran niñitas, digamos, pero algo se acuerdan, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que sintieron ese día? Uno sintió susto, digamos, alguien corrió, alguien gritó, ¿cierto? Yo me arranqué el pelo, como ustedes pueden ver. ¿Ah? Pasan cosas, ¿cierto? Y hay gente que salió corriendo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pasó eso? O sea, pensando en el sistema que tú preguntas, ¿no? Porque en la gran mayoría de los casos, yo diría que en el 100% de los casos, se liberó una gran cantidad de adrenalina desde la glándula suprarrenal. La corteza cerebral te dijo, Houston, hay problemas, mandó una señal hacia la glándula suprarrenal, esta liberó una gran cantidad de adrenalina y todos tuvimos esa respuesta. Mira, ¿qué ejemplo más, bueno, trágico, evidentemente, pero más firme de cómo la química, que la adrenalina es una molécula pequeña, ¿cierto? Es una catecolamina técnicamente, un benceno con 2 OH, una cadena de 4 átomos de carbono hacia la derecha, y una amina terminal, o sea, chiquitita, y eso produce que aumente la frecuencia cardíaca, que se te dilaten los bronquios, que aumente la presión arterial, que tu cerebro se concentre, que tus niveles de glicemia se disparen, porque toda la glucosa que está almacenada en los músculos se liberó hacia el torrente sanguíneo para que tú puedas responder en forma de alerta. Entonces, esa pequeñísima molécula que se liberó en tu glándula suprarrenal produce todos esos cambios. Así que imagínate cuál es la relación entre química y sistema. Es maravilloso. Rocío. Bueno, es una pregunta más del lado personal, Bien. pero dice, ¿la dislexia leve con palabras me dificultaría mi aprendizaje? No, para nada. Para nada. Además que la universidad cuenta con herramientas de apoyo para distintos tipos de alumnos, así que por ese lado ningún problema. Sofía. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué hay enfermedades que son incurables, pero sí se pueden tratar todos sus síntomas? ¿Por qué no podemos tratar algunas enfermedades de su raíz? Lo puedo relacionar un poco, no sé, ahora con el COVID, ¿por qué podemos tratar todos los síntomas, pero no podemos eliminar al virus desde la raíz? No lo podemos eliminar totalmente. Sí, existen muchas enfermedades que sí podemos, ¿cierto? Que, como tú mencionas, tratar desde su raíz y otras que no.
y las que no tienen más bulla, digamos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hasta antes del descubrimiento o el desarrollo de los antibióticos por Fleming en el año 41 al 45, gran parte de la población fallecía por infecciones bacterianas, ¿sí? Por lo tanto, eran enfermedades sin tratamiento. Apareció la penicilina, ¿cierto? Y después toda la farmacología derivada de antibióticos, y hubo un cambio en las reglas del juego, ¿te fijas? Y la mortalidad infantil disminuyó como nunca se había visto en el mundo, y la población creció, y yo me acuerdo, me hablaba con mi abuelita, y ella me contaba que era común que los niños fallecían por enfermedades respiratorias. Ella perdió como 2 o 3 hermanos. Entonces son cosas que uno dice, qué fuerte, ¿no? Pero eso todo lo evitó la presencia de algunos medicamentos como los antibióticos. Ahora, hay enfermedades que han permanecido un poco más. Perdón, ahí la respuesta tal vez es un poco más fácil, porque eso es un invasor que te afecta a una bacteria, y si uno la mata, te sanas, ¿cierto? Ahora, con lo mismo que pasa con el COVID, uno dice, bueno, pero acá es lo mismo, ¿no? Es un virus que entra, uno mata el virus y se sana. El problema es que eliminar virus es extremadamente difícil desde un punto de vista farmacológico. ¿Por qué? Porque el virus es un parásito intracelular que, para poder duplicarse, digamos, tiene que entrar dentro de nuestra célula, ocupa nuestra maquinaria y se duplica y después sale. Entonces, ¿cuál es el momento que está más sensible el virus? Es el momento en que está haciendo esto dentro de nuestras células, ¿te fijas? Entonces tendríamos que matar nuestras células también para matar al virus. Entonces es complicado eliminar el virus. Son difíciles de tratar por lo mismo, ¿ya? Ahora, hay otras enfermedades que se deben por un cambio en el metabolismo del paciente. No es que algo lo cause, te fijas, no es que hay un agente externo. Por ejemplo, personas que nos gusta comer un poquito más de lo que tenemos que comer, subimos un poquito de peso, dicen, y esto causa algunos problemas de metabolismo que, si uno no se cuida, llevan a fenotipos que derivan en patologías como la diabetes, ¿te fijas? Donde lamentablemente el paciente, por su conducta, dañó su sistema metabólico de forma irreversible. Entonces, es muy difícil volver atrás un daño que es más bien estructural, si se puede llamar así. Entonces, uno lo puede paliar, como se dice técnicamente, con medicamentos, y el paciente se hace de alguna forma dependiente, ¿cierto? Tiene que consumir todo el medicamento por mucho tiempo, pero es muy difícil de tratar eso porque ya hay un daño estructural de base. Lo mismo que hablábamos con el ejemplo de Alzheimer, ¿no? Donde las neuronas están muriendo y nosotros no podemos recuperar esas neuronas que ya se murieron. Hay hoy, ¿ah? Hay terapias que han tratado con células madre, con otro tipo de estrategias, pero hoy no disponemos de ellas, se están tratando de desarrollar, ¿sí? Entonces a eso se debe esa cronicidad o esa poca respuesta de algunos fármacos, que nos obliga de alguna forma a tratar solamente los síntomas. Pero antes ni siquiera eso teníamos, que por suerte hay alternativas. ¿Sí? Isidora. Quería preguntar, igual hace poco tiempo hice una breve investigación sobre la hemofilia en mujeres. Quería preguntar al respecto de esto, ¿cómo se podría desarrollar un fármaco para reemplazar el tratamiento actual de los factores de coagulación que utilizan, con el fin de ser utilizado en los pacientes con hemofilia grave? Y todo esto teniendo en cuenta también el ciclo menstrual normal de la mujer. Claro. El problema de la hemofilia es que la cascada de coagulación, ¿cierto? Intervienen muchas proteínas, ¿cierto? La mayoría de ellas son sintetizadas en el hígado, etcétera, etcétera. Pero a veces esas proteínas o son mal hechas o no se producen. Entonces evitan o no existe la posibilidad de que se forme un coágulo. Por lo tanto, si uno ve que esto es una estructura, una muralla, ¿cierto? Donde varias proteínas se van organizando para formar primero el agregado plaquetario y después el coágulo propiamente tal, te falta un ladrillo en la estructura. Entonces, la única forma biológica que disponemos hoy para que eso funcione es colocándose el ladrillo, esa proteína, que son estos factores. ¿Se fija? Es la solución más pura y más lógica que uno puede tener para ese problema. Uno podría pensar en moléculas que reemplacen ese ladrillo original, pero
los factores de coagulación son proteínas más o menos grandes, son proteínas globulares grandes, que tienen una función más bien estructural que enzimática, ¿ya? O sea, una cosa es formar parte de algo, de una estructura, o otra cosa es hacer una reacción. Y como forman estructura, son grandes, forman un eslabón dentro de un complejo proteico, lo más fácil tal vez y lógico es reemplazar el ladrillo. Entonces tú tienes que dar el factor ahí como tratamiento. ¿Antonia? Bueno, doctor, me gustaría preguntarle como a qué se dedica hoy en día, a qué está como orientado su trabajo actualmente, en su Mira, campo laboral. yo algo les conté, ¿no? Por lo menos les conté con los modelos que uso. Son estos modelos bidimensionales de cultivos celulares y modelos tridimensionales, estos especies de tumores, ¿no? Tumores Ferex. Y yo estudio el efecto de drogas anticáncer sobre esos sistemas, pero mezcladas con drogas de uso común. Me explico. Por ejemplo, en farmacología existe un concepto que se llama sinergismo, que si yo doy 10 miligramos del fármaco A, tengo un efecto, le voy a dar un número, un efecto 100, ¿ya? Agrego 10 miligramos del fármaco B y tengo un efecto 100 también. Pero cuando agrego 10 y 10, tengo un efecto 10.000. No tengo 200, tengo 10.000. Entonces se llama sinergismo. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando con fármacos antineoplásicos, pero mezclándolos con fármacos de uso común. ¿Por qué? Porque son fármacos que ya se conocen, son medicamentos que incluso ya están en el mercado y que eventualmente uno podría sugerir su asociación con un fármaco anticáncer normal sin la necesidad de que pase mucho tiempo para que esos estudios se validen en humanos. ¿Te fijas? Es una ventaja de trabajar con un fármaco que uno ya conoce. Entonces, recientemente nosotros utilizamos un medicamento, un fármaco que se llama nitrofurantoína, que se utiliza para las infecciones urinarias, ¿ya? Y la nitrofurantoína la mezclamos con cisplatino, que es un fármaco que se utiliza para el cáncer, en estos modelos celulares, en cáncer de pulmón, y hay toda una razón por qué elegimos la nitrofurantoína, digamos, no fue azaroso, y, por ejemplo, la efectividad del tratamiento aumentó casi 1000 veces. O sea, hicimos 1000 veces más efectivo el tratamiento mezclando las mismas cantidades de nitrofurantoína y cisplatino que tenían bajo efectividad. ¿Te fijas? Entonces ahora el paso siguiente es poder tomar esta asociación de medicamentos que ya se conocen y poder pasar estudios preclínicos en otros sistemas un poco más complejos. Eso es un grande rasgo lo que me estoy dedicando hoy en el laboratorio. ¿Yasna? Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la bioquímica con la química medicinal? ¡Wow! Mira, ¿te acuerdas que yo te comentaba que la bioquímica tiene que ver con toda esta serie de reacciones que ocurren dentro del organismo? Y te acuerdas, por ejemplo, de lo que te conté de la adrenalina, ¿cierto? Que se dispara la adrenalina y uno hace un montón de cosas. Y eso es porque la adrenalina interactúa con un receptor, que se llama receptor adrenérgico, y el receptor adrenérgico gatilla una respuesta dentro de la célula que obliga a que hagamos todas esas cosas, ¿ya? Entonces, si uno aumenta la lupa y se va más hacia el sistema, hacia la interacción, se da cuenta que el receptor, que es una proteína, tiene una zona topológica que va a interactuar con la adrenalina. Y ahí está la bioquímica, ¿te fijas? La interacción de dos moléculas que gatilla una reacción. Pero si yo después tomo la adrenalina y veo su estructura, y tomo un fármaco, o yo diseño un fármaco que se parezca estructuralmente a la adrenalina, pero además conozco la zona topológica, o sea, yo sé que ese fármaco se va a ubicar de cierta forma ahí, yo podría especular que ese fármaco va a hacer lo mismo, ¿cierto? Que la adrenalina. Entonces, gracias al conocimiento bioquímico, yo puedo dar origen a la química medicinal. O sea, yo fui capaz de generar un fármaco que va a interactuar con el receptor y gatillar la misma respuesta que hace la adrenalina. Ahora ustedes miran, pero ¿para qué quiere hacer lo mismo si la adrenalina ya existe? ¿Cierto? Pero la adrenalina, por ejemplo, si ustedes lo usan como medicamento, dura muy pocos segundos porque el sistema rápidamente la degrada. Entonces, si yo tuviese una enfermedad que precisara una mayor cantidad de adrenalina, tendría que estarme inyectando cada 5 minutos. ¿Te fijas? Pero si yo dentro de ese diseño de la química medicinal sé que puedo hacerlo más resistente a la degradación,
puede tener un fármaco que su efecto dure 8 horas. ¿Se fija? Un ejemplo. ¿Ustedes ubican estos dispositivos? Son súper conocidos, ¿cierto? Esto contiene un fármaco que se llama salbutamol. ¿Y qué es lo que hace el salbutamol? Estimula al receptor de adrenalina que está en el bronquio y produce broncodilatación. Si fuese solo adrenalina, el paciente respiraría bien 2-5 minutos y después volvería a necesitar la adrenalina porque se degrada rápidamente. ¿Sí? El salbutamol se parece estructuralmente a la adrenalina, hace el mismo efecto, pero dura 4, 5 o 6 horas, que hace que sea mucho más amigable, ¿cierto?, el uso del fármaco. ¿Sí? ¿Rocío? Bueno, ¿qué métodos o herramientas podría utilizar en mi estudio para prepararme para seguir una carrera científica? Ah, qué bonito. Mira, aparte, digamos, paralelo a la formación disciplinar, ¿cierto? Porque evidentemente para las carreras científicas tú tienes que tener un conocimiento de matemáticas y de ciencia, ¿cierto? Que es como el común denominador de las cosas que te enseñan en el colegio. Pero yo agregaría, algunas lecturas, si se puede llamar así, lecturas complementarias, que ayudan mucho a entender cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, hay un libro de Carl Sagan que se llama El hombre y sus demonios, que es una maravilla. Están los libros del profe Massa, pensando en el medio nacional. Hay una gran cantidad de textos de divulgadores científicos, por ejemplo, la parte química, la Raquel Carson, no sé si les suenan, que escribió un libro que se llama La primavera silenciosa, que fue la primera que describió, un libro antiguo del año 60 y algo, que describió que la contaminación de aguas, ríos y que los animales estaban muriendo era por efectos tóxicos de los pesticidas. ¿Te fijas? Entonces, este tipo de lecturas son sumamente inspiradoras también y ayudan a entender cómo funciona la ciencia y ojalá en un lenguaje lo más simple posible, digamos, ¿cierto? Porque todavía a uno le faltan herramientas para entender cosas más técnicas, pero sin duda son sumamente inspiradoras. ¿Isidora? Quería preguntar por qué existe tanta demora en el desarrollo de medicamentos para enfermedades neurodegenerativas. Y en general, mira, supongamos que hoy, siendo 9 de septiembre del 2021, se me ocurre una estructura, algo para el tratamiento, como tú dices, de alguna enfermedad neurodegenerativa, Parkinson, por ejemplo, ¿ya? Y es una estructura nueva que no existe, y yo tengo mis modelos, la pruebo en neuronas, ¿cierto? Y para que esa molécula llegue a uso en persona, en promedio pasan 15 años. ¿Sí? Y eso pasa para una enfermedad neurodegenerativa, pasa para un fármaco antihipertensivo, pasa para un fármaco contra diabetes, ¿te fijas? El promedio es más o menos 15 años de investigación. Porque tú tienes que estar sumamente seguro de que ese fármaco no va a ser carcinogénico, o sea, no va a causar cáncer, que sería una cosa catastrófica, ¿no es cierto? O que te cause cualquier otra enfermedad que sea muy tóxico en sistemas biológicos. Entonces, tiene que pasar una cantidad de pruebas hasta que pueda ser dado el visto bueno para el uso en personas. Incluso, no sé si tú has escuchado de noticias que de repente dicen la FDA o el ISP retira del comercio el fármaco tanto. O sea, a pesar de todas esas pruebas que son sumamente rigurosas, después ya cuando el medicamento se esparce, digamos, al uso masivo, se detectan efectos tóxicos y hay que sacarlo. Entonces, la razón es porque antes de que salga el medicamento, tiene que pasar por una serie de pruebas extremadamente rigurosas antes que lo consuman los pacientes. ¿Sí? Me equivoqué en la anterior, ahora sí era Isidora, perdón, era Sofía, ahora sí Isidora. Ah, Bueno, yo le quería preguntar por qué no toda condición es hereditaria. ya, bueno, hay condiciones que, a ver, condiciones patológicas, evidentemente, donde uno puede infectarse con un agente
con un microorganismo, evidentemente eso no es hereditario, no es como obvio, pero hay muchas enfermedades que pueden ser consideradas crónicas que se producen por el medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona trabaja en un ambiente que está contaminado o si la persona adquiere el hábito de fumar, es altamente probable que desarrolle cáncer de pulmón, ¿te fijas? Entonces, ese cáncer de pulmón no es porque haya heredado los genes de sus padres, sino que porque un hábito o una exposición ambiental generó la enfermedad. Hay otro ejemplo también de lo que me preguntaban antes, de la química, ¿no? El cigarrillo tiene sustancias químicas que producen cáncer. Entonces, la misma química es lo que está desarrollando la enfermedad. Y del mismo modo, también hay otras patologías que sí son hereditarias y puede que el paciente se cuide de todo lo que pueda, digamos, y le va a dar igual. ¿Sí? Una cosa que es importante, y perdón si me tomo un par de segundos más de lo que me veo, pero para el caso de las enfermedades hereditarias que se pueden llamar o están ligados a ciertas alteraciones en el genoma, es más importante el medio ambiente que el genoma en sí. Me explico, o sea, si un paciente tiene mutaciones, por ejemplo, en sus genes, que sugieren la factibilidad de generar cáncer de pulmón, si el paciente no se expone y se cuida mucho, digamos, tiene igual una baja probabilidad de generar cáncer de pulmón. ¿Sí? Pero si el paciente fuma o está expuesto a un ambiente extremadamente contaminado, tiene más probabilidad que otro, que no tiene las mutaciones. ¿Sí? Pero al final del día lo que más pesa, si te das cuenta, en el desarrollo de la enfermedad, son los agentes externos más que los componentes genéticos. ¿Sí? ¿Antonia? Bueno, doctor, me gustaría preguntarle que ¿cuándo sintió como que finalmente esta era como su vocación, a esto se quería dedicar, como esa chispa, por así decirlo? Uf, hay un libro que se llama El hombre mediocre, de un filósofo argentino, que dice que en alguna parte de tu vida todos vamos a experimentar esa sensación que tú describes. Ese frío, esa admiración gigante que también la describe con una chispa, él la llama una ascua sagrada. Y que cuando la sientas, dice, no la sueltes nunca más, no la dejes que se vaya de tu vida, porque es el momento más importante de tu vida. Así lo describe este filósofo argentino, José Ingeniero se llamaba. Y eso me pasó, yo creo que durante el desarrollo de la carrera, fíjate. Si bien uno tenía cierto grado de que te gusta y que lo entretiene, lo pasas bien, yo con la físico-química, como les contaba, me fascinaba, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento y fue justamente por una profesora, fíjate, yo tuve el gusto después de hacer la tesis con ella, lamentablemente la profe María Eugenia ya nos dejó, durante una clase, fíjate, conversando, me hizo un par de preguntas, me puso un par de desafíos mentales y yo dije, esto es lo que yo quiero. Ahí se aprendió, como decía ingeniero, esa agua sagrada y le pedí permiso para ir a trabajar con ella en el laboratorio y después me tenía que echar a palos del laboratorio, porque me acuerdo que llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 12 de la noche y me decía, ya, pues anda a dormir. Pero profesor, hagamos este experimento, y era una cosa fabulosa, te juro. Pero cuando sientan eso, no dejen que se escape. No dejen que, como decía el ingeniero, que se transforme en el lis de su blasón, en la flor de su escudo. Es un momento importante. Y qué bonito que es lo que pregunta. ¿Yasna? Quería preguntarle cuáles son los procesos para que una medicina sea puesta en el mercado. Más o menos lo que yo te comentaba. Primero, supongamos que yo esté investigando sobre la hipertensión. Yo tengo que demostrar que el fármaco funciona contra la hipertensión, ¿cierto? Primero con el mecanismo estatal, con la bioquímica que tú preguntaste, con la enzima que yo quiero bloquear o con el receptor que yo quiero bloquear. Lo demostré. Ya, ahora que funciona en células. Ok, funciona en células. Ahora que funciona en más células. Ya, funciona en más células. Después que no mate las células. ¿Te fijas? Porque si las mata a la concentración que bloquea, no me sirve, es un veneno, no es un fármaco. ¿Sí? Entonces, ya, veo los ensayos de toxicidad en células, listo, empiezo a hacer los estudios en animales, y después hago en
en modelos computacionales, en animales, en invertebrados, en vertebrados. Después uno ya cuando tiene toda esa información, hace las pruebas en pacientes y entra fase 1, fase 2. Ahora que están de moda las fases, no con lo de las vacunas, ¿han escuchado? Esta vacuna está en estado fase 1, que es cuando recién se prueba en un grupo muy pequeño de pacientes, en fase 2 cuando un grupo un poco más grande, y fase 3 ya cuando se libere lo pueden usar de emergencia, ¿no? Acá también pasa con lo mismo. Y en ese periodo, en todo ese proceso, como les mencionaba, pueden pasar fácil 15 años. Y no sé cuántos miles de millones de dólares entre medio. Eso como entre paréntesis. ¿Rocío? Disculpa, disculpa Rocío, y para que te hagas una idea, de más o menos de 50.000 moléculas distintas, 50.000, una llega al mercado, que es capaz de pasar todas esas pruebas, de la blancura, digamos, de que no sean tóxicas, que sean seguras, de que funcionen a una dosis más o menos. Claro, se imagina que la dosis sea muy alta, el fármaco funciona, pero me tengo que tomar 2 kilos del medicamento al día. Es inviable, ¿te fijas? ¿Qué puede ser? Le voy a cambiar la pregunta porque ya está como respondida la que tenía. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿tiene una meta personal en su profesión hoy en día? Ah, qué bonito, sí, sí. Como decía, yo trabajo en cáncer de pulmón, y también puede ser algo condicionado, en el sentido de que mis 2 padres fallecieron de cáncer, entonces eso a uno lo invita a trabajar en eso, ¿te fijas? Y mi meta es contribuir, más que una meta de, oh, voy a encontrar la cura al cáncer, digamos, es cimentar las bases para que la farmacología asociada al tratamiento del cáncer sea más entendida y, claro, si uno entre medio encuentra un tratamiento súper bueno, fantástico, te fijas, pero humildemente contribuir al conocimiento y a ir escalando, llenando eslabones, cosas de finalmente entender esto y poder dar un aporte real al tratamiento de esta enfermedad. ¿Sofía? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el proceso necesario para descubrir una cura para las distintas enfermedades respectivamente? Mira, primero la enfermedad se distingue por los síntomas, ¿cierto? Y uno al analizar los síntomas, uno puede empezar a especular cuáles son las causas de la enfermedad. Entonces, los primeros pasos es encontrar la causa, ¿cierto? Después, entender la causa, ver todos los bemoles que se asocian a esa causa y después enfrentar eso desde un punto de vista farmacológico o no. Puede que eventualmente no haya un eventual abordaje farmacológico, pero lo más probable es que sí. O que no dispongamos de las evidencias. Ustedes ubican la historia de Semmelweis, un médico suizo, creo, húngaro, no sé, europeo, de hace unos varios años atrás, 1800 y algo, Semmelweis veía que en las salas de parto había un alto grado de mortalidad de las pacientes. Se morían de lo que él le llamaba la fiebre puerperal o puerpal. Y esa era la enfermedad, ¿te fijas? Las pacientes se morían. Y él no sabía la causa, simplemente se morían y estudió muchas cosas, las cambió de posición, cambió las ventanas por donde entraba el sol, te fijas, el orden de circulación de las personas. En ese tiempo no se sabía que lo más probable es que hubiese sido una infección, cosa que para nosotros es como obvio hoy día, ¿no? Pero en ese tiempo no se conocían ni las bacterias, entonces él no sabía qué estaba pasando. Pero lo que sí fue capaz de observar después de muchos meses de tratamiento fue que los médicos que hacían autopsias en el piso de abajo subían a atender a las madres que llegaban de urgencia a tener sus guaguitas y las ayudaban, pero nunca se lavaban las manos, digamos, ¿cierto? Directo pasaban del cadáver al parto. Entonces él hipotetizó que lo que enfermaba a las pacientes era lo que él llamó la materia cadavérica, ¿sí? Y se morían las pacientes. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, lávense las manos, bien, antes de ir a atender a las pacientes. ¿Y qué pasó? La tasa de mortalidad prácticamente fue 0. Entonces, ahí tienes un tremendo ejemplo de
¿Cómo se llega al tratamiento de una enfermedad? ¿Te fijas? Primero observar, después generar hipótesis, enfrentarla, y en este caso es un muy buen resultado que fue obtener un buen tratamiento. Un tratamiento que era muy simple, que era que los médicos se lavaran las manos. ¿Sí? En ese tiempo no se conocían las bacterias, hoy por hoy hubiésemos podido tratar eventualmente si se contaminaba una fiebre puerperal con antibióticos. ¿Sí? Isidora. Mi pregunta igual se relaciona a las anteriores que ha estado respondiendo usted. ¿Cuál es el mayor obstáculo al momento de desarrollar un fármaco de alta eficiencia? Ya, mira, un fármaco, para llegar a ser fármaco, digamos, tiene que cumplir muchas propiedades. Primero, como yo te decía, que funcione en el mecanismo que tú quieres que funcione, ¿cierto? Supongamos que tú quieres hacer un antibiótico contra, qué sé yo, contra Clostridium difficile, que es una bacteria bien compleja, y listo, tú tienes un cultivo de Clostridium difficile y la matas. Sí, perfecto. Pero supongamos que lo hace a una concentración súper alta, entonces el paciente ya se tiene que tomar 5 cucharadas soperas cada 3 horas para que eso funcione. Eso es impráctico, entonces eso ya tiene una dificultad que es la dosis, la potencia de la gente. ¿Sí? Vámonos para el otro lado. Supongamos que tú le muestras una molécula de este fármaco y matas todos los Clostridium difíciles. Es súper potente. ¿Te fijas? ¿Cómo tú llevas eso a un comprimido, una cápsula o algo? Siendo tan potente, siendo tan pequeño, es muy difícil de formular en un comprimido, en un fármaco, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces los dos extremos son un desafío. Supongamos que tú quieras que el fármaco llegue a la sangre, en este caso inclusive no, porque es una infección gastrointestinal, pero que fuera otra enfermedad que tú quieres que el fármaco llegue a la sangre, y tus experimentos en el laboratorio andan súper bien, pero el fármaco no es capaz de llegar a la sangre. Bueno, tú dices, bueno, ok, lo inyecto por vía intravenosa. Ya, pero es una dificultad igual. Te fijas, la vía oral es algo mucho más práctico que una inyección intravenosa o cosas por el estilo. O del peor, supongamos que sea algo neurodegenerativo que, en el cerebro, ¿cierto? Y que no atraviese lo que conocemos como la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege al cerebro del resto del organismo. Entonces, la única forma de llegar ahí sería por vía intratecal, o sea, habría que inyectarse algo directamente. Entonces, hay dificultades que muchas veces se relacionan con las propiedades farmacocinéticas y con propiedades farmacodinámicas, que el mecanismo y la solubilidad de cosas así. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la última ronda de preguntas. Wow. Sí. ¿Antonia? Bueno, esta pregunta igual es como de carácter más personal y me gustaría como consultarle, ya que personalmente tengo química y farmacia en la UC como una posible opción de estudiar como carrera futuro. Y me gustaría preguntarle como, ¿qué me podría decir usted para que yo me convenciera quizás por química y farmacia en la UC? Ah, bueno, es que el director de carrera es súper simpático. Yo lo voy a pasar súper bien. No, fuera de broma. Hay varias cosas que uno lo puede hacer pensar en estudiar Lucé. Primero, la calidad de los docentes que yo te digo, y el nivel es altamente riguroso y cumple con los estándares que se necesitan para estudiar una carrera de estas características. El campo es precioso, que también es una cosa sumamente importante. Estamos aquí en pleno campo San Joaquín. Una vez yo me acuerdo que invité a mi hermano que trabaja en el centro y me dijo, ¿trabajáis aquí? Parecía como que estuviera en la naturaleza, te fijas, está lleno de árboles, áreas verdes, y él estaba en el centro de Santiago, lleno de smog. Entonces, eso también le da un plus sumamente importante. Una cosa es lo que uno hace y otra cosa es el entorno, y la mezcla hace que la experiencia sea más maravillosa, ¿no? Y, y la sumatoria de las dos cosas yo creo que le dan una cara muy feliz hacia la católica acá. ¿Yasna? Mi última pregunta en esta ronda es, ¿qué es el sistema LATME? ¿Perdón? Mi pregunta es, ¿qué es el sistema LATME? Ah, LATME es más o menos lo que yo te hablaba. Cuando tú generas una cápsula, ponte tú, o un comprimido, o lo que sea, supongamos que tú te lo tomaste, ¡pum!, y llegó al estómago. Para que el fármaco funcione, se tiene que liberar.
O sea, salir desde el comprimido hacia los jugos gástricos, ¿sí? Entonces, ahí viene la L de liberación, ¿sí? Una vez que está el jugo gástrico, se tiene que absorber, o se tiene que pasar desde el jugo gástrico, digamos, hacia la sangre. Entonces ahí se absorbe. Entonces tenemos la L y la A, ¿sí? Una vez que está en la sangre, tienen que viajar por todo el organismo y ojalá llegar a una concentración alta a la zona que tú quieres que llegue, ¿sí? O sea, se tiene que distribuir en el organismo, llamémosla D, ¿sí? Y tú no puedes esperar que el medicamento esté siempre contigo, ¿cierto? Evidentemente, si está siempre contigo, se puede transformar en algo tóxico. Entonces, también se tiene que excretar, se tiene que eliminar. Normalmente se elimina por vía urinaria, por los riñones, ¿sí? Entonces, ahí viene la E de excreción. Entonces, el LATME tiene liberación, absorción, distribución y excreción. Ah, y la M me faltó, de metabolismo. Y eso es súper interesante, ¿eh? Yo siempre doy el ejemplo de la Coca-Cola. Por ejemplo, hoy estoy haciendo propaganda. Ejemplo, una bebida cola, eso lo editan. ¿Ah? O el café. Te tomas un café o una bebida cola que es... ¿por qué es de ese color? Porque contiene colorantes que le dan esas características, ¿cierto? Pero cuando esa Coca-Cola es eliminada por la orina tiene un color característico, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese colorante? ¿Te fijas? Lo que pasó con ese colorante es que el hígado lo transformó en sustancias más solubles, lo transformó químicamente y lo hace fácilmente eliminable por la orina. ¿Sí? Entonces el metabolismo son cambios químicos que le hace al sistema a moléculas en general. Ahí viene LATME. ¿Sí? ¿Rocío? Mi última pregunta es, ¿cuál es el campo laboral para esta carrera y en qué parte de la carrera elige una especialidad o una de sus ramas? Ya. Mira, el campo laboral es súper amplio. ¿Eh? Como les mencionaba al principio, tú puedes trabajar en farmacias privadas, en hospitales, en clínicas, en servicios asistenciales, en laboratorios, en recetarios magistrales, en laboratorios clínicos, con todos sus detalles. ¿Ah? Y lo otro que es positivo, que tal vez no se ha mencionado, es la alta empleabilidad también. ¿Sí? Normalmente más del 98-99% de nuestros egresados están trabajando. ¿Sí? Entonces la empleabilidad es súper alta. En cuanto a especialidad, nosotros, la universidad nos ofrece especialidades aún en la carrera. Hay planes de desarrollar especialidades farmacéuticas de aquí un par de años más, pero uno donde puede decidir el bemol a lo que tú puedes dedicarte, a mi juicio, ¿eh? Puede ser antes o después, es donde tú realizas tu trabajo final de titulación, que puede ser o una tesis o una práctica profesional. Entonces, si tú haces una tesis, una orientación un poquito más científica, pensando en las cosas que yo te he hablado que hacemos en el laboratorio, hay otras profundizaciones profesionales, perdón, donde los alumnos trabajan ya sea en un servicio hospitalario, en una clínica, en un laboratorio, haciendo un trabajo profesional inherente al campo donde se están desempeñando y posteriormente pueden quedar catapultados a trabajar en áreas como esa. ¿Sofía? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué a pesar de que todos tenemos una base biológica casi idéntica, refiriéndome más que nada a las funciones corporales, ¿por qué afectan los distintos medicamentos de tan distintas formas al mismo organismo? A distintos pacientes, digamos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Eso en farmacología clínica se llama la variabilidad interindividual. De repente un medicamento, tú se lo das a un paciente y no le hace nada, el medicamento fue como nada, y le das el mismo medicamento a otro paciente y puede ser incluso hasta tóxico para ese paciente. ¿Sí? Y por ejemplo, agradezco mucho la pregunta del LATME, porque me va a ayudar a explicarte esta diferencia. ¿Ah? Esto es una parte de la respuesta. La respuesta es bastante más compleja, pero esto es un poco más tangible. Mira, los procesos de liberación, que te decía que el medicamento saliera de la cápsula, muchas veces depende del pH. ¿Sí?
y el pH del estómago varía en los pacientes, varía en las personas, depende muchas veces de lo que comió, a veces la gente sufre de acidez y toma antiácido, entonces le sube un poquito el pH, ¿te fijas? No es exactamente igual, ¿ya? Después el medicamento se va a absorber y, por ejemplo, pacientes con ciertas patologías tienen menor o mayor perfusión de los órganos. Por ejemplo, un paciente hipertenso tiene mucha presión en los órganos, de presión de sangre, y un paciente hipotenso tiene poquita. O pacientes diabéticos también tienen alteración en sus vasos sanguíneos y puede que absorban menos o que absorban más. ¿Te fijas? Entonces, que tiene mucha presión, puede que absorba mucho. Entonces, ese medicamento puede llegar a ser tóxico para el paciente y al que absorbe menos, puede que no le haga nada. ¿Te fijas? Lo mismo con el metabolismo. El metabolismo, tú sabes que hay enfermedades hepáticas, hay diferencias de edad también. El hígado tiene funciones distintas o una funcionalidad distinta en la medida que nos vamos envejeciendo y el metabolismo puede ir cambiando. Lo mismo que la función renal, ¿te fijas? Entonces, todas esas características más muchas otras ayudan a explicar por qué a veces un medicamento a un paciente anda súper bien, a otros no le hace nada y a otros puede ser hasta tóxico. A la misma dosis, por supuesto. Eso es una invitación súper importante que se ha puesto muchas veces en el tapete, ¿eh? Cosa que en el tiempo podamos llegar a una mayor personalización de las dosis. Poder darle al paciente la dosis exacta. Porque uno, no sé, nosotros nos dan la dosis estándar, ¿no? De un medicamento. Si nos duele la cabeza, tomamos 500 miligramos del medicamento X y no sé, pues, por ejemplo, existe el concepto de volumen de distribución o un problema súper importante en la sociedad hoy que es la obesidad, ¿cierto? Entonces, si uno tiene más masa, tiene un mayor volumen de distribución, la dosis tal vez no tiene por qué ser 10 miligramos. Te fijas, a lo mejor tenemos que subir un poquito más la dosis para pacientes con obesidad y a lo mejor si el paciente pesa muy poquito, hay que bajar un poquito la dosis, ¿sí? Pero hay muchos factores que influyen en eso que tú preguntas. Pero es una realidad. Isidora. Mi última pregunta es, para contextualizar un poco, sobre las proteínas chaperonas y su función relacionada al repliegue de las proteínas en la célula. ¿Se tiene considerado el desarrollo de un fármaco que ayude a las chaperonas a replegar estas proteínas para poder devolverles su funcionalidad de manera que no se acumule en la célula como las neuronas y así disminuir el avance de las enfermedades neurodegenerativas? Sí, sí. Muchas enfermedades, como tú mencionas, neurodegenerativas, tienen que ver con estas chaperonas, destacan las Head Shock Protein, ¿cierto? Las HSP, que se llaman como las proteínas activadas por calor. ¿Ya? Y estas proteínas cuando están mal empacadas o misfolded funcionan mal, entonces no hacen bien su trabajo. Entonces, ¿de qué forma tú puedes atacar a una proteína? Técnicamente tú lo puedes atacar hoy con un anticuerpo. ¿Sí? Tú puedes desarrollar una especie de anticuerpo que va a atacar a la proteína y va a anular su mal funcionamiento. No sé si has escuchado a fármacos que terminan en AV, ¿cierto? Trastuzumab o imilumab, son muy difíciles de mencionar a veces, pero terminan en AV, es antibody, por eso son anticuerpos. ¿Sí? Son medicamentos biológicos que tienen una síntesis mucho más compleja, digamos, tú estás dando anticuerpos o pseudoanticuerpos para el tratamiento de algunas enfermedades. Entonces, sí, yo sé que están en estudios, creo que no hay algunos autorizados, pero modelos in vitro han funcionado súper bien. Muchas gracias. Queremos saber si alguien más tiene alguna pregunta adicional. ¿Yasna? Sí, referente a lo que dijo de que el proceso de un medicamento para ponerse en el mercado es de 15 años, si sabemos que una vacuna es un medicamento, ¿por qué la vacuna del COVID-19 se puso en el mercado tan rápido? Bueno, hay una autorización especial para algunos casos que se llaman las autorizaciones de emergencia, ¿sí? Entonces acá, evidentemente, como una emergencia sanitaria, no nos podíamos dar el lujo de esperar 15 años frente a lo que estábamos viviendo. Entonces, por suerte existen esas regulaciones, porque si no,
realmente no se podría haber hecho nada, habría que haber esperado todos los estudios como corresponde o haber hecho la salvedad correspondiente. Ahora, para otras enfermedades también existen autorizaciones de emergencia, ¿eh? Por ejemplo, para el tratamiento de algunos tipos de cánceres, como el de páncreas o de pulmón o de sarcoma de piel, que tiene una alta tasa de mortalidad, se pueden de alguna forma saltar algunas etapas del proceso para liberar rápido su autorización. ¿Antonia? Disculpe. ¿Tenía una pregunta? Ah, perdón, ¿Yasna? No, disculpe primero. ¿Antonia? Bueno, me gustaría preguntarle al doctor, actualmente, ¿cómo ve como a las mujeres dentro de la ciencia, dentro de la química y farmacia? ¿Cómo las ve posicionadas? ¿Qué tanto es el avance dentro de la equidad de género, especialmente en el campus de la UCSM? Muchas gracias. Sí, mira, por ejemplo, nosotros si analizamos el ingreso, pensando en eso, es como bien 50 y 50, ¿sí? El ingreso. Así que el interés por las ciencias farmacéuticas, por este tipo de disciplina es más o menos parejo. Y nosotros acá en el departamento hay un poquito más de disparidad, digamos, aún más hombres que mujeres, pero yo personalmente he titulado más alumnas que alumnos y alumnas que han trabajado conmigo hoy por hoy hicieron sus doctorados y ahora están haciendo, incluso uno está trabajando con su postdoctorado conmigo y está súper feliz haciendo ciencia, ¿te fijas? Se fue a Chile, ese es el doctorado, después volvió para acá con nosotros a hacer el postdoctorado. Pero sí yo veo un aumento, un mayor interés, así que eso me pone sumamente contento. Sofía, ¿tenías una última pregunta? Sí, con respecto a los medicamentos y cuando se calculan las dosis, se toma en cuenta, o no sé si pasa o no en verdad, pero que alguna parte del medicamento digerido cuando es por vía oral, como que con los ácidos del estómago se desintegre o no se absorba totalmente Sí, o... sí, por supuesto. Muchos medicamentos, por ejemplo, en contacto con el medio ácido gástrico, que es como pH2, el ácido clorhídrico, súper fuerte, se hidrolizan, una hidrólisis ácida, ¿ya? Se pueden partir por la mitad, si te lo quieres decir así técnicamente. Por lo tanto, su efectividad es nula en esos casos. Entonces, ahí la respuesta viene de esa otra rama que yo te digo que me encanta, que es muy maravillosa, que es la tecnología farmacéutica, donde soy capaz de colocar el medicamento en una cápsula que muchas veces, no sé si han leído, que dice comprimidos recubiertos, ¿cierto? Y muchas veces este recubrimiento es un recubrimiento entérico. ¿Qué significa eso? Que se disuelve a pH alcalino. ¿Qué significa eso? Que el fármaco llega al pH ácido, pero a la cápsula no le pasa nada. O sea, el medicamento llega a pH ácido, perdón, y no le pasa nada. Pasa al intestino, donde el pH ya es mucho más alcalino, de 6 a 8. Entonces, ahí sí se desintegra la cápsula, libera el medicamento que no le pasa nada a ese pH y se absorbe y funciona. ¿Fijas? Entonces, hay herramientas tecnológicas que permiten salvar esa valla, que es más común de lo que uno cree. Isidora tiene también una última pregunta. Levanto la mano. Y ahí Sí, terminamos con Yasna. Ya. Sabemos que la célula tiene diversos procesos de regulación génica para su buen funcionamiento. Y cuando hay enfermedades, ¿cuáles son los blancos de acción de los fármacos? ¿Podría ser la transcripción, la traducción, o existe algún otro que la farmacología tenga preferencia? Mira, va a depender la patología propiamente tal. ¿Ya? Me explico. Supongamos un paciente asmático, ¿ya? Que su característica va a ser dificultad respiratoria, ¿cierto? Se cierra el pulmón y le cuesta respirar. Entonces, pensemos ahora en la célula muscular del bronquio y en su regulación funcional, ¿ya? Entonces, yo puedo relajar esa musculatura con un agonista adrenérgico, o sea, con un fármaco que va a estimular a un receptor en la membrana y tengo un resultado, ¿cierto? También puedo atacar, por ejemplo, con corticoides que actúan justamente con receptores nucleares que tienen que ver con regulación de la expresión génica que tú mencionas, ¿ya?
Y también va a tener prácticamente no, el mismo efecto fisiológico, digamos, va a tener también una mejor función de la parte respiratoria. ¿Ya? Pero pensemos en el paciente. Yo, si estimulo el receptor y broncodilato, el efecto es inmediato. ¿Sí? Si yo induzco un cambio en la expresión génica, puede tardar un par de días en que eso se manifieste. Entonces, pensando, por ejemplo, en un paciente con asma, la necesidad es urgente, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto, uno prefiere atacar al receptor. Y después, en conjunto, tal vez, dar como coterapia un tratamiento con corticoides. ¿Sí? Pensemos en otra cosa, una enfermedad autoinmune, como, qué sé yo, Sjögren o qué sé yo, artritis reumatoide, ¿sí? Que es el mismo sistema inmune que está atacando a nosotros. Entonces, la mejor forma de tratar esto es reducir la funcionalidad del sistema inmune, y eso se hace regulando también la expresión génica con corticoides. ¿Sí? Entonces, tenemos esa alternativa que es potente, o tenemos una alternativa que es rápida, pero muy inefectiva, tal vez con antiinflamatorio. Entonces, para una enfermedad que va a durar tanto tiempo, ¿cierto? Como una enfermedad crónica, ahí tal vez la decisión es la otra. ¿Te fijas? Uno prefiere el tratamiento con corticosteroides más que solamente con antiinflamatorio, y después esperar la mezcla, esperando un efecto más poderoso en ese sentido. ¿Sí? Yasna y Rocío, y esas son las dos últimas, ¿ya? Perfecto. También referente a que un medicamento es más potente, también eso genera posibilidad de que tenga más efectos, que tenga efectos secundarios. Mira, No sé, se me viene seguro. uno de los padres de la farmacología y de la toxicología fue un médico suizo que se hacía llamar Paracelso. Ese era como su seudónimo, ¿ya? Pero ese es su nombre más común, más conocido. Y Paracelso tiene varias frases famosas, y una de ellas es: ¿qué es veneno y qué no es veneno? La dosis hace la diferencia. ¿Sí? Y si uno escarba un poquito en la historia de la farmacología, se va a encontrar con unas cosas súper sabrosas. Por ejemplo, que dentro de ellas, por ejemplo, que muchos de los medicamentos que hoy utilizamos como medicamentos, antes fueron poderosos venenos. Incluso se utilizaban en ejecuciones, digamos. La belladona, que contiene atropina, en Grecia se utilizaba para ejecutar esclavos. ¿Te fijas? Lo mismo que la cicuta y otros agentes. Bueno, la cicuta nunca se usaba como fármaco, digamos, pero eh, el opio es una planta venenosa, puede matar a alguien por depresión respiratoria, ¿te fijas? Entonces, lo que tú dices es súper cierto. Si el fármaco o la molécula es muy potente, se puede pasar para el otro lado fácilmente y transformarse en un veneno y ser sumamente tóxico. ¿Rocío? Bueno, mi última pregunta en realidad es una duda. ¿Por qué no se hacen medicamentos que prevengan las enfermedades en vez de tratar los síntomas de las enfermedades? Mira, súper bueno. En los últimos 10 años, tal vez un poco más, si es que no me equivoco, se empezó a dar mucha importancia a la medicina preventiva, más que a la medicina curativa, ¿cierto? Los medicamentos tienden a curar más que a prevenir. Pero la verdad de las cosas es que la medicina preventiva se basa más bien en hábitos y en consumo de cierto tipo de alimentos. Evitar ciertos alimentos, tener una vida más apta al deporte, qué sé yo, y cosas así. Más que medicamentos propiamente tales. Hubo un tiempo en que tal vez dándole una mirada a esta prevención, se pensó mucho en los consumos de antioxidantes. No sé, más o menos por los años 80, empezó como un boom de consumo de antioxidantes en el mundo, en realidad, donde la gente consumía cápsulas de beta-caroteno, pero por cantidades industriales, cápsulas de vitamina C, etcétera, etcétera, porque se asoció justamente la oxidación de proteínas, de ácidos grasos, del DNA, con la generación de enfermedades y otros fenotipos patológicos.
Pero si uno hace un estudio, digamos, del impacto de esa situación, es que no funcionó mucho, ¿sí? No previno muchos de los males que se pensaba que iban a prevenir. Lo que sí se ha demostrado es que la vida saludable, evitar ciertos consumos de alimentos ricos en carbohidratos, por ejemplo, que también hubo un cambio de paradigma, ¿eh? Porque se decía que no se debía consumir grasa, que era muy peligroso, el colesterol, los huevos, ¿se acuerdan? Y que la gente se preocupaba más de comer pan o comía más pan y cosas por el estilo. Pero después de un tiempo ya ese paradigma cambió y ahora es no a los carbohidratos, ¿sí? Y ojalá no a grasas animales, pero sí tal vez a grasas vegetales y cosas por el estilo. Tal vez la respuesta no la tengamos a ciencia cierta de cuál es la dieta ideal, ¿no? Pero sí sabemos que hay cosas que hay que evitar y cosas que hay que favorecer, como el ejercicio, la vida al aire libre, tener menos estrés, más reuniones como esta donde lo pasamos bien, nos reímos un rato, que hacen bien para el alma. Así que eso también es importante para prevenir enfermedades. Muchas gracias, Mario. La verdad es que hemos estado, yo creo que todos sumamente entretenidos, mucho más de lo que esperábamos en el tiempo. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que agradecer a Antonia, a Yasna, a Rocío, a Sofía, a Isidora. ¿No me salté ninguna? No, creo que no. Y a todos sus profesores también que quisieron acompañarlas en esta actividad para poder disfrutar de esta profundización en temas de química y farmacia para todos aquellos que están interesados, ¿verdad?, en nuestra carrera. Así que los esperamos, ojalá, en unos años más, porque están en tercero, en segundo medio, ¿verdad? Así que esperamos verlas pronto en nuestra facultad.